Hola, buenas noches. Bienvenidos al curso de escatología, a la última sesión de todo este curso que hemos venido llevando en la iglesia y después por las circunstancias que estamos pasando, vamos a culminar vía Zoom. La agenda para esta noche es varias, entonces vamos a terminar comentando el interesante libro de Paul Ehrlich, Alfa y Omega, y a su vez terminaremos con los temas escatológicos, cómo nos presenta la dogmática, ¿ya? La teología sistemática. Entonces, yo supongo que me han acompañado en la lectura del libro El Alfa y el Omega, haciendo un balance general de todo el libro. Me parecen 13 capítulos muy profundos. Le hago parecer más a una teología bíblica más que una teología sistemática, pero es valioso la información que nos da en este famoso libro. Vamos a comentar brevemente, les voy a pedir que me acompañen aquí para comentar el libro Alfa y Omega. Entonces, tenemos 3 capítulos que son relativamente breves, que prácticamente aborda los temas que tienen que ver con la escatología general. Entonces, en el capítulo 11, el autor habla sobre cuál es el propósito de Dios para la tierra. Entonces, este capítulo tiene que ver con una pregunta. Y creo que es la pregunta que tú y yo nos hemos ido formulando a lo largo del curso cada vez que nosotros tocábamos y qué va a ser de la tierra cuando el Señor regrese, ¿no? Entonces, este es el tema que desarrolla en este capítulo y tiene que ver con la pregunta, ¿cuál será el futuro de la tierra? Debo decirte, aquí hay 2 posturas. La primera postura es de aquellos que interpretan en el sentido de que Dios aniquilará la tierra, o sea, la aniquilación de la tierra. Y la segunda postura es la que se sostiene que Dios va a renovar la tierra. Aquí no hay aniquilación, sino hay renovación. Ambas posturas son sostenidas por distintos teólogos, por distintos evangélicos también. Entonces, y ambos tienen cita bíblica. Por ejemplo, los que sostienen que la tierra será aniquilada se basan en los textos que están ahí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo pasa y sus deseos. Vi un cielo y nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿no? Y los que sostienen en la que Dios va a renovar la tierra, basan en el texto de cierto, digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Considera ahí el cielo que no pasa por una aniquilación, ¿no? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, dice Pablo en Romanos. Entonces, ¿cuál es la postura que mejor trata el texto bíblico? Yo creo, comparto la postura con el autor, y es que el autor no se inclina por una aniquilación de la tierra. No es que la tierra va a ser aniquilada, pulverizada o recreada, como dicen en otro vocabulario, sino va a haber una renovación de la tierra. Mejor que aniquilar la tierra también va a pasar por una regeneración. Pablo en algún momento lo va a decir que aún gime con dolores de parto la creación. Entonces, nosotros esperamos, según sus promesas, no una aniquilación de la tierra, sino cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. El texto de 2 de Pedro que acabo de mencionar hace alusión a que la tierra será renovada. Ya no va a pasar por una aniquilación. En ningún momento el Pedro sugiere que la tierra va a ser pulverizada, desaparecida, sino que más bien sugiere el texto que la tierra va a ser renovada. Y a favor de esta interpretación del texto encontramos eruditos del Nuevo Testamento que comparten esta posición. A mí me parece como una autoridad
sobre ese texto es Lenski. Y Lenski a favor interpreta en el sentido de que no es aniquilación lo que Pedro está mencionando en ese texto, sino es renovación. ¿Ya? Salmon también, pero en este sentido Lenski me parece toda una autoridad en el Nuevo Testamento. Y se debe dejar bien claro que la aniquilación de la tierra no está claramente enseñada en las Escrituras, sino más bien una renovación. La tierra será renovada, en el sentido de que nosotros también vamos a ser renovados, resucitados, vamos a resucitar con el mismo cuerpo, así como la tierra también va a ser renovada, nosotros también en ese mismo sentido. Entonces, me parece muy importante esta postura que plantea Er. En el capítulo 12, habla acerca de esperando la parucía. Y aquí me gustó mucho la importancia que le da al término parucía. Y creo que para mí esto es un tema muy interesante porque como evangélicos podemos confundir de prioridad. Yo veo muchos cristianos también que están más preocupados por los acontecimientos, por los sucesos que vienen alrededor de la venida del Señor, están más concentrados en los símbolos, están más concentrados en la forma, pero no en la persona que va a llegar. Él va a decir, nosotros no esperamos algo, sino esperamos a alguien. Entonces, somos una iglesia que estamos esperando. Estamos en una actitud de espera. Estamos aguardando. Cualquier persona que sea cristiana y no esté mirando los ojos en la segunda venida del Señor, no creo que esté bien. Todo cristiano siempre está mirando entre el pesebre que ya pasó en la primera venida y la segunda venida cuando el Señor venga. Parucía es venida. Parucía es llegada. Y noten ustedes que el término parucía ha sido un término muy usado en el Nuevo Testamento. Y Herb hace una observación bien interesante. Incluso es más importante que la frase segunda venida del Señor, porque segunda venida ni siquiera aparece escrituralmente en el Nuevo Testamento. Hay una referencia muy sustancial a una segunda venida, pero no en el término literal escrito. Pero lo que más aparece en el Nuevo Testamento es llegada, venida, presencia. Entonces, que parucía, por eso dice que es mejor término que segunda venida. Que parucía significa llegada, venida, y no regreso, sino es la llegada y la venida y la aparición. En este sentido, el énfasis en el parucía recae en el que viene y no tanto en el que esté esperando. Por eso los cristianos de la iglesia primitiva, ellos esperaban la aparición, ellos esperaban la llegada del Mesías. Entonces, él le da una importancia muy importante el término parucía y sostiene que parucía vino a ser, digamos, la doctrina que más había sido estudiada por la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos hablaron más de parucía, o sea, de venida, de llegada, más que de regreso. Entonces, en ese sentido, la parucía para el autor se convierte en la clave de todo el futuro escatológico. Ya es la puerta. La parucía es el centro de toda la escatología. O sea, la aparición del Señor Jesucristo por segunda vez es la puerta por donde se ingresa a todo lo que viene acompañando a la aparición. Es la puerta a toda la realidad que viene después. La parucía trae consigo la resurrección y el juicio final. Trae el reino eterno. La parucía trae el nuevo cielo y la nueva tierra. La parucía trae el fin del tiempo. Cuando aparezca la parucía, habrá acabado todo y habrá empezado todo.
Ella trae la gloria de la presencia. Si se da cuenta, la parusía viene a ser el inicio de todo, es la puerta. Por eso, muy acertadamente, el autor hace un comentario muy interesante. Dice, no estamos esperando específicamente la resurrección. Tampoco estamos esperando específicamente el juicio o el reino. Estamos esperando la parusía. Cuando esto suceda, Cristo traerá consigo las demás cosas que vienen con él. Es interesante que también este capítulo acabe con la cita de este gran teólogo que lo hemos estudiado en el transcurso del curso, ¿no? Gerhardus Voss. Es un excelente teólogo y él dice, Voss menciona que la parusía designa el evento decisivo para todos los cristianos de este tiempo y de todos los tiempos. La clave, lo más importante de todo lo que se viene es la parusía. Es la llegada del Señor Jesús. Y con él todo aquello que viene alrededor de la parusía. Por eso nosotros estamos esperando a alguien, no algo. Es muy interesante este capítulo. La forma de la parusía, el autor menciona que no hay mucha información con respecto a la forma. ¿Saben qué, hermanos? Cuando hablamos de escatología, la curiosidad humana muchas veces se sobrepone sobre la razón. Más prima nuestra curiosidad que una reflexión sana y profunda. Y siempre vamos a veces por la forma. Nos gusta saber más la forma que el fondo. Y no hay mucha información. Sabemos de nubes, sabemos de trompetas, sabemos de langostas, y hay algunos que interpretan la langosta como si fueran helicópteros. Por favor, hay que tener mucha disciplina en nuestra curiosidad y en nuestra interpretación. Dejemos que Dios se encargue de realizar todo esto. La forma de la parusía no sabemos, ¿ok? Si mis amigos dispensacionalistas sostienen que será en el aire, será en el aire. Aquellos que sostienen que no y será en la tierra, será en la tierra. Sea arriba o abajo, el Señor va a venir. ¿Ok? ¿Cuándo será la parusía? Bueno, tenemos que decir el día y la hora nadie lo sabe, aunque hay eventos que lo anunciarán. De eso hemos estado hablando las clases pasadas. O sea, hay eventos que van a anunciar, hay eventos que anunciarán el retorno del Señor Jesucristo. Pero también el momento exacto, el momento, la hora, el momento cuando el Señor aparezca o suceda la parusía, eso es solamente potestad del Señor. Y miren, hablando de la curiosidad del ser humano, en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido personas que han propuesto fechas probables para la llegada del Señor. Justamente esta semana alguien me llamó y me dijo, pastor, ¿qué opina usted? Alguien dijo que la segunda venida del Señor está cerca y será tal fecha. Eso no me llama la atención, le dije. Toda la historia de la iglesia, durante toda la historia de la iglesia, siempre ha habido personas quienes pusieron fecha al retorno de Jesucristo. Joaquín de Fiori, por ejemplo, dijo que el fin del mundo sería en el año 1260. Melchior Hoffman, 1533, un año después de la conquista del Perú. O sea, ya no hubiéramos estado nosotros. Miguel Servet dijo que el fin sería en 1585. Servet es muy famoso en la historia de Juan Calvino. El propio John Wesley, el líder de los metodistas, dijo que el fin sería en 1836. Guillermo Miller, recuerdan ustedes, el fundador, el mentor de los Testigos de Jehová y los Adventistas, también postuló un año. ¿Y qué pasó? Todos se equivocaron. Y él hace una exhortación bien interesante. A estas alturas ya deberíamos haber aprendido que el fijar fechas es una insensatez.
O sea, no debe estar en nuestra curiosidad el hecho de saber cuándo el Señor vendrá, cuál será la fecha. Por eso el autor dice casi al final de su libro, en lugar de estar preguntándonos cuándo volverá el Señor, deberíamos preguntarnos cómo le estamos esperando, cómo aguardamos su llegada. Eso debería preocuparnos más que fechas y años. Entonces, para nuestros queridos hermanos que les gusta saber la fecha de la segunda venida del Señor, no les tengo buenas noticias. Hay eventos que anunciarán el retorno de Jesucristo, pero el momento de su aparición no se sabe. ¿Qué señales habrá de su venida? El autor menciona dos. Esto ya lo hemos desarrollado, por lo menos uno de ellos. El evangelio será predicado a todas las naciones y la aparición del anticristo, que lo vamos a ver hoy. Se nos recomienda vigilar, estar alerta, estar despierto. Recuerden que las 5 vírgenes insensatas no estaban observando portentos en los cielos. El error de las 5 vírgenes insensatas fue que demostraron ser olvidadizas y despreocupadas. Esto es lo que hay que tener cuidado. No vaya a ser que estemos tan preocupados por la forma que finalmente descuidamos la manera como recibimos al Señor. Debemos estar preparados para cuando el Señor vuelva, o mañana, o pasado, o de aquí a 100 años. Pero recordemos, hay eventos que deben suceder primero antes que se dé la parucía. Termina el libro de una manera muy espectacular. Menciona 4 formas como debemos esperar la segunda venida. En primer lugar, dice, debemos esperar viviendo una vida santa. Cita a Pedro cuando dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Lo que debe provocar la escatología, como dice el mismo autor, es una moral, es una buena actitud, es una actitud de consagración al Señor. La escatología no debe provocar en nosotros miedo y horror. Debe provocar en el creyente vivir una vida consagrada en santidad. Debe estar preparada para cuando el Señor regrese. El segundo consejo que da Paul Ehrth es que debemos esperar la segunda venida o la parucía con un servicio activo. Jamás la escatología debe provocar inactividad. En ningún momento la doctrina de las últimas cosas debe provocar un pasivismo, de pasividad al creyente. Recuerden mucho cuando se decía, ¿no? Y esto había pasado en Tesalónica, cuando supieron que el Señor iba a volver en cualquier momento, ya la gente dejó de trabajar. Ya no trabajaba porque estaba esperando. Estaban esperando el retorno de Jesús. Eso no es una buena conducta, no es una buena comprensión de la escatología. Estoy recordando en este momento la frase que dijo Lutero, ¿no? Si yo supiera que mañana la tierra se desintegraría, yo igual hoy siembro mi manzano. ¿Ok? Así que la iglesia, al saber que el Señor viene pronto, debe también esperar con un servicio activo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, dice Pablo, creciendo en la obra del Señor, no decreciendo, no descansando en la obra del Señor. Pablo no dice que, sabiendo que el Señor viene pronto, siéntense, descansen, reposen, no hagan nada, esperen sentados, quietos, hasta que el Señor aparezca. No, tenemos que seguir creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, hermanos, hay muchas cosas, hay muchas lecciones que aprender. El tiempo es corto para poder aprender tantas cosas hermosas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y esto debe mostrarse en nuestra actitud de seguir compartiendo, de llevar la palabra de Dios al mundo, de dar ayuda, de dar amor,
de dar, de servir al prójimo. Debemos esperar la segunda venida en una actitud de servicio activo, de un servicio a Dios y también de un servicio al prójimo. Hay una tercera lección. Dice que nos sugiere y nos exhorta que tenemos que esperar la segunda venida con amoroso anhelo. Pablo habla de una manera muy interesante en 2 Timoteo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este amor desbordante, el amor que pone Dios en nuestro corazón, debe llevarnos a nosotros a anhelar con amor esa venida, no con terror, sino a amar la pronta venida del Señor. Y como último punto, dice, tenemos que esperar con una esperanza cierta. Más que un deseo, la esperanza para el creyente es seguridad absoluta. Nosotros, los creyentes, no esperamos la segunda venida. No tenemos una confianza a medias. No estamos en duda si es que viene o no viene. El Señor viene y esa es la esperanza. Y la esperanza es seguridad. Eso debe llevarnos a nosotros a no dudar. El Señor viene y la esperanza para nosotros, eso nos da seguridad. Con estas 4 actitudes, Paul Erb termina este maravilloso libro. ¿Qué les pareció a ustedes el libro? Está para recomendarlo, así que yo les sugiero que lo hayan leído, hayan subrayado, y a los que no tienen el libro les sugiero que puedan adquirir en la iglesia. Hay que coordinar con la iglesia, todavía hay ejemplares para que puedan ustedes adquirir el libro El Alfa y la Omega. Ok, vamos a pasar ahora a terminar lo que habíamos estado hablando anteriormente. Entonces, habíamos estado hablando ya dos señales, habíamos comentado de los eventos que deben anunciar la venida del Señor. Habíamos anunciado en primer lugar que el evangelio será predicado a todas las naciones, y habíamos hablado con mucho cuidado en segundo lugar la conversión de la pleroma de Israel. ¿Ok? Así como creemos que el Señor va a salvar tanto del continente africano, americano, asiático, también de Israel, y no de una manera especial a Israel. Dios no tiene un trato especial con nadie ahora. Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo, y en ese pueblo están tanto peruanos, están colombianos, están de Europa, de África, están también judíos que también en algún momento se van a salvar, la pleroma de Israel. En tercer lugar, la gran apostasía y la gran tribulación serán las señales que van a anunciar, que anunciarán la segunda venida del Señor. Estas dos van juntas y necesariamente tenemos que tomar el discurso escatológico de Jesús de Mateo 24. Esto es clave. Cuando uno estudia Mateo 24 y los pasajes paralelos, uno tiene que darse cuenta que Jesús dio un discurso escatológico, y voy a decir con mucho cuidado, no de manera ordenada ni sistemática, sino que Jesús dio un discurso en bloque, respondiendo 3 preguntas, pero no sabemos qué respuesta corresponde a tal pregunta. Entonces, si nos damos cuenta, hay 3 preguntas que el Señor Jesús está respondiendo en este discurso. ¿Cuándo serán estas cosas, en primer lugar? O sea, refiriéndose al templo, cuando Jesús dijo, ¿ven todos estos edificios? Yo les digo, no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, por lógica, en el discurso de Jesús está contenida también parte de la información que apuntaba a la destrucción de Jerusalén. La segunda pregunta es,
¿qué señal habrá de tu venida? Está hablando de la segunda venida del Señor. Y en tercer lugar, los discípulos hacen una tercera pregunta y agregan, ¿y del fin del siglo? Ok, Jesús en este discurso está tratando, bueno, responde estas tres preguntas. El problema es que nuestro Señor Jesucristo no dio su discurso poniendo sus puntos. Jesús no dijo, bueno, queridos discípulos, voy a responderles en primer lugar la primera pregunta. Esto es así. Ahora voy a pasar a responder la siguiente pregunta. No, Jesús no hizo eso. Entonces dio un discurso en bloque y eso para nosotros se convierte en un limitante, porque hay que interpretar Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos, con mucho cuidado. Pero yo creo podríamos resumir en dos bloques. Parte del discurso de Jesucristo de Mateo 24 tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Cuando las tropas bajo el general Tito entraron a Jerusalén, sitiaron y finalmente destruyeron. Hay relatos interesantes sobre la destrucción de Jerusalén de una manera tan clara de lo que los romanos hicieron en Jerusalén, hasta la última resistencia en Masada, ¿no? Son escenarios y sucesos tan crueles por las que pasaron los judíos. Bueno, y parte también apuntaba de ese discurso el cumplimiento durante la gran tribulación, que será antes que el Señor regrese. Ahí tendrá un cumplimiento mayor. Entonces, ¿qué es la apostasía? Tenemos que entender esto. La apostasía tiene que ver en un sentido con abandonar algo, ¿ya? Esto se puede usar incluso desde un campo militar, por ejemplo, cuando el soldado abandonaba sin permiso la torre de vigía y se iba y abandonaba su lugar, eso era apostasía, ¿ok? Deslealtad de un siervo hacia su amo, también es apostasía. En la Septuaginta se refiere a o se usa en el sentido de una amplia rebelión contra Dios, la desobediencia a Dios por desviación a la ley o deserción del culto. Es una apostasía. O sea, es abandonar algo que tú estabas creyendo. En el Nuevo Testamento es usado en Hechos 21:21 cuando uno abandona la ley de la circuncisión. Se dan cuenta ustedes en el desarrollo de la historia de la iglesia, especialmente en sus primeros años, cuando la iglesia comienza a pasar por un proceso de iniciación, cuando comienza a dejar ciertas prácticas y va a empezar otras, ¿no? Ha habido momentos en los que han tenido que dejar de circuncidar y algunos que se resistían a dejar la circuncisión. Y ha habido problemas por esto, ¿no? Todo el libro de Hechos es prácticamente este conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque dejar de circuncidar era dejar de cumplir la ley. Y para un judío dejar de cumplir la ley era una terrible falta. Eso también era visto como una apostasía. Y en 2 Tesalonicenses, Pablo lo usa en términos ya escatológicos. Y para Pablo, la gran apostasía será un evento que precederá a la venida de Cristo. Por eso Pablo, se recuerdan los textos que hemos estado leyendo los viernes, ¿no? Pablo dice a los tesalonicenses que nadie les engañe, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Entonces, la apostasía va a tener relación con el hecho de que cuando esté por venir el Señor, mucha gente va a abandonar su fe. Ahora, esto nos puede llevar a una complicación con la doctrina de la perseverancia de los santos. Un teólogo simplemente sostuvo que la apostasía será momentos en los que Dios sacudirá su iglesia para saber quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son los verdaderos creyentes. Esto me hace recordar a las prédicas de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards enfatizaba siempre en sus discursos homiléticos que no
garantizaba el hecho de ir a la iglesia que seas salvo. El hecho de que tú vayas a una iglesia y asistas a una iglesia, eso no te garantiza que ya eres o que ya seas salvo. Edwards manifestaba que la salvación tenía que ver con la experiencia de la conversión. Y era eso. Y hay mucha gente que está en la iglesia sencillamente porque alguien lo invitó o porque simplemente están bien o les gusta, pero no pasaron por una conversión. Sproul dijo alguna vez, temo que las iglesias se estén llenando de personas que alzaron la mano, pero que nunca pasaron por la experiencia de la conversión. Y esto no es nuevo, esto viene desde el tiempo del Nuevo Testamento. Pablo va a decir en algún momento, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, la apostasía tiene que ver con abandonar algo que uno había creído. Hay ejemplos y la razón. Por ejemplo, en Mateo 24:9 ustedes pueden encontrar que la razón puede ser la persecución, pueden ser los falsos profetas, o sea, hay gente que se deja engañar. Hay gente que se deja engañar y cae en apostasía. Hay tentaciones, en el caso 8:13, también por incredulidad. Pero sin duda alguna, para Pablo, la apostasía está relacionado al evento que va a preceder a la segunda venida del Señor. La gran tribulación. La gran tribulación hay que ver como un evento irrepetible. ¿Ok? En el año 70, cuando las tropas de Tito ingresan y destruyen, para los judíos de ese tiempo, esto significó una gran tribulación, obviamente. Todo lo descrito allí en Mateo 24 se cumplió en el año 70, pero tuvo un cumplimiento parcial. Ahora, el cumplimiento mayor se va a dar cuando venga la gran tribulación. La gran tribulación, queridos hermanos, sobrepasará todo lo que el mundo haya visto hasta ese momento. No tendrá comparación. Allí será el lloro y el crujir de diente, dice la palabra de Dios. Y para Jesús, la gran tribulación es una de las señales de su venida y del fin del mundo. Casi Mateo 24, cuando está hablando después del versículo 10, y Jesús está hablando de los sufrimientos que vamos a pasar como iglesia. Y ejemplos de la gran tribulación vamos a tener que ver, por ejemplo, cuando la Biblia nos diga que aún los elegidos van a estar por ser engañados. Entonces, la gran tribulación va a ser el momento en el cual la iglesia va a ser zarandeada, va a pasar por una situación bien complicada. La gran tribulación será el momento desesperante, cual no haya visto nunca el ser humano. Y por supuesto tendrá al anticristo como el personaje principal allí. Vamos a verlo en la siguiente señal. Entonces, la gran tribulación va a ser ese momento complicado, terrible por la que va a atravesar la iglesia. Va a estar acompañado por señales generales también, como el surgimiento de falsos maestros y falsos cristos. Vendrán momentos, y Pablo ya lo había dicho, y nuestro Señor Jesucristo también, que van a venir en los posteros tiempos falsos maestros y falsos cristos. Tengan mucho cuidado. Cuando estemos cerca a la venida del Señor, a la parucía, la confusión y la aparición de falsos maestros y de personas que se van a hacer llamar Cristo abundarán. Hay de nosotros si somos engañados por ese tipo de personas. Habrá guerras y rumores de guerras. Alguien me dirá, pero eso siempre pasó. Por supuesto, pero cuando estemos antes y cerca de la parucía, estos serán con mayor notoriedad, se verán con mayor notoriedad. Desastres, terremotos, hambrunas, persecución de la iglesia. En resumen, queridos hermanos, según Mateo 24, la iglesia pasará la gran tribulación. La iglesia va a pasar la gran tribulación.
Obviamente aquí con los hermanos dispensacionalistas, pretribulacionistas, premilenialistas en su mayor parte, nosotros nos diferenciamos. Ellos sostienen que el Señor viene y se levanta a la iglesia antes que venga la gran tribulación. Por eso se llaman pretribulacionistas. No hay indicios suficientes como para poder tener esta interpretación. Lo más cercano a la interpretación más madura o seria sería que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Es más, la iglesia siempre estuvo en tribulación desde el Nuevo Testamento. ¿Ok? La Biblia en el mismo discurso de Mateo dice que si no fuera por los escogidos, el tiempo no se hubiera alargado. En Apocalipsis, cuando vemos los santos en el cielo, nos damos cuenta que Apocalipsis presenta que los santos están en el cielo y han venido de la gran tribulación. Y están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre? Está haciendo referencia a una gran tribulación. Entonces, definitivamente, no sé si nosotros lo pasaremos o una generación después de nosotros, o no sabemos cuándo. Pero que vienen momentos complicados para la iglesia del Señor, sí, sí. En cuarto y último lugar, en cuanto a las señales que anuncien la llegada del Señor, es justamente la aparición del anticristo. Un tema muy complicado, y al igual como hemos visto sobre la curiosidad que el hombre tiene por poner fecha a la segunda venida del Señor. Durante toda la historia de la iglesia también se ha calculado, se ha hecho pronósticos sobre quién podría ser el anticristo. Ha habido mucha propuesta sobre la identidad que tendría este anticristo. Tenemos que reconocer que el anticristo, la palabra anticristo, aparece únicamente en las epístolas del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 4, y en segunda de Juan, capítulo 7. Ya, entonces, Juan es el que habla del anticristo. Y puede significar en dos sentidos la palabra. Uno que toma el lugar de Cristo, o sea, en lugar de. Y en segundo lugar, uno, aunque asume la apariencia de Cristo, o sea, externamente se parece y va a ser el anticristo, pero se opone a Cristo. O sea, uno que está en contra de Cristo. Y Jesús habló de personas así también, que en los posteros tiempos aparecerán falsos cristos. Entonces, pero hay que lograr diferenciar entre lo que José Grau y Berkhoff hablan sobre el uso del anticristo en sentido, en términos plural o en singular. ¿Ok? El Apocalipsis, por ejemplo, también presenta a este personaje misterioso, este personaje terrorífico, ¿ya? Se encuentra personificado en la bestia que sube del mar, en la bestia de la tierra, ¿ya? Entonces, sí hay, en Daniel también, por ejemplo, habla del cuerno pequeño, hay una referencia al cuerno pequeño, y en Daniel 11 habla de un rey misterioso. En Daniel 7, obviamente, hay toda una referencia a un personaje que va a salir, ¿no? Y eso prácticamente va anunciando la llegada de este ser que va a ocupar, se va a hacer llamar el anticristo. Para el tiempo de Juan, hermanos, y esto es muy importante, quizás antes de pasar, hay algunos que han identificado como Antíoco Epifanes al cuerno pequeño, pero tuvo un cumplimiento menor ahí. Pero de todas maneras, todo el capítulo 7 de Daniel hace alusión a un personaje que va a venir y que todavía no ha llegado. Por eso es necesario diferenciar los anticristos en términos así en sentido plural de el anticristo en singular. Juan va a decir, ahora han surgido muchos anticristos.
Por supuesto, toda persona que no cree en Cristo o se opone a las doctrinas de Cristo es un anticristo. Según este término, muchas personas de este tiempo que no creen en Cristo y no quieren saber nada de Cristo, obviamente en un sentido son anticristos porque no creen en las enseñanzas de Cristo o se oponen a las doctrinas de Cristo. Por eso, en ese sentido, habría muchos anticristos. Pero en segundo lugar, Juan, en el vocabulario que él usa en sus epístolas, deja claramente la idea de que Juan hace alusión al anticristo en términos singular. En singular. Juan habla de el anticristo. Viene el anticristo en 1 Juan 2:18. Entonces, si logramos diferenciar esto, vamos a, de todas maneras, en nuestra escatología, creer que está por venir una persona a quien se llama dentro de la escatología el anticristo, la aparición del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Es una pregunta que quisiéramos saber todos, ¿no? Entonces, al parecer, todo apunta que será una persona, un individuo. Pablo usa la frase hijo de perdición, hombre de pecado en 2 Tesalonicenses. Juan, en su vocabulario, él dice, el anticristo viene. El anticristo viene, o sea, tiene en mente una persona. Y en Apocalipsis 19:20 nos dice que el anticristo y su subordinado fueron arrojados al lago de fuego. Obviamente en la mente de Juan está una persona. Ser arrojado a un lago de fuego, tienen que ser personas. Entonces, no sabemos en realidad quién es la identidad. Hay algunos que han dicho que es el Papa, hay algunos que han dicho que es Hitler. En la iglesia primitiva algunos consideraban que era Nerón, hay algunos que dijeron que era Karl Marx y algunos dijeron que era Bin Laden. Caemos en el mismo juego, en la insensatez que habla Poler de buscar siempre la identidad. No sabemos en realidad, pero será un personaje que alcanzará su más alto poder hacia el fin del mundo. Según Daniel, podríamos decir que este personaje tendrá un poder político. Según Pablo, tendrá un poder religioso. Y según Juan, tiene ambos. Será un personaje que tendrá capitalizado todo el poder político, religioso, militar, económico. Dice que nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Ahí no está hablando del chip y de todo eso, no es el 666, no. Está hablando del tipo de control absoluto que tenía. Entonces, no caigamos en la insensatez de querer saber quién es el anticristo, sino sencillamente saber que cuando aparezca será una de los eventos que anuncien la llegada del Señor. Con esto habríamos un poco ya acabado con las señales que precederán a la segunda venida del Señor. ¿Ok? Entonces, hemos mencionado 4, en el caso de Poler menciona 2, pero estas son más o menos los eventos concretos que deben pasar antes que el Señor venga. Una información también muy importante es cómo va a ser la manera del regreso del Señor. Entonces, la manera del regreso del Señor, tenemos algunas informaciones muy claras. ¿Cómo es que el Señor viene, o la parucía? Primero, que será una venida personal. Algunos dicen que será un lento, prolongado avance de su reino. Otros dicen que no se debe esperar el retorno visible de Jesús y nada de eso. Pero nosotros creemos que la segunda venida del Señor va a ser de manera personal. La Biblia dice que vendrá así como Él se fue. Los ángeles dijeron,
varones galileos, ¿por qué estáis mirando arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. O sea, la primera característica de la segunda venida del Señor es que el Señor vendrá de manera personal. En segundo lugar, será un regreso físico. Algunos han identificado la segunda venida del Señor con una llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Otros sostienen que incluso que será un regreso espiritual. Debemos recordar que las palabras Epifanía y Apocalipsis señalan un retorno visible. ¿Ustedes han leído Apocalipsis 1:7? Apocalipsis 1:7 dice que el regreso del Señor será visible y todo ojo lo verá. Que todo ojo lo verá. Alguna vez un joven me dijo, y pastor, ¿y cómo será con los ciegos en ese momento? Y Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá. A veces humanamente nos hacemos miles de preguntas y tratamos de limitar el poder del Señor. Lo mismo que en el juicio final. ¿Cómo el Señor juzgará a tanta gente? Bueno, a partir de nuestra humanidad, con límites y caída en pecado, yo creo que tenemos preguntas que hacernos, tenemos muchas preguntas, pero dejemos esto a la soberanía del Señor. En tercer lugar, será un regreso visible. Y esto es clave en nuestra escatología, hermanos, que cuando el Señor venga, va a ser visible. Acá los dispensacionalistas no tienen mucho sustento bíblico, porque ellos hablan de un rapto secreto, el Señor va a raptar secretamente. La segunda venida del Señor, la parucía, será visible, todos lo van a ver. Aunque los testigos de Jehová creen que el regreso de Cristo sucedió en 1847 y la segunda venida en 1914 de manera espiritual y en 1914 la visible, eso no es cierto. La Biblia habla que el regreso del Señor será visible. Podemos citar el mismo texto de Apocalipsis 1:7, que la venida del Señor será visto y todo ojo lo verá. Así que no nos dejemos engañar cuando escuchemos ahí que alguien diga, ya ocurrió la segunda venida del Señor. No, todos verán, todos incluso lo lamentarán cuando el Señor aparezca, especialmente aquellos destinados al lago de fuego. Y será un regreso repentino. Esto ya habíamos estado hablando algunas clases pasadas también, porque la Biblia habla de eventos que van a predecir la llegada, pero también habla de un momento repentino. Esto no es contradicción. Había profetas que hablaban de la primera venida del Señor, hay anuncios y profecías que anunciaban la llegada del Mesías, pero sin embargo cuando llegó muchos no se dieron cuenta, les cayó de sorpresa. Igual será la segunda venida del Señor. Así que tú, si piensas vivir una vida relajada porque todavía no aparece el anticristo o todavía crees que tienes tiempo y por eso puedes golpear más a tus obreros, como esa parábola, te debo decir, con el Señor no se juega. ¿Ok? Con el Señor no se juega. Entonces, ¿será un momento repentino? Sí, porque el momento de la aparición, la hora, no lo sabemos. ¿Ok? Entonces, estos 4 asuntos del regreso del Señor me parecen muy importantes dentro de la segunda venida del Señor. Vamos a ver, a ver, ahora vamos a... Ok. Un momentito, a veces con esto... Tengo un problemita aquí. Bueno,
Voy a tratar de, a ver, tenemos que terminar hablando sobre lo que es la resurrección final y el juicio final. En relación a la resurrección final, con esto ya se acaba la dogmática, porque recuerden ustedes que habíamos dicho que hay tres doctrinas fundamentales de toda escatología: la segunda venida del Señor, la resurrección final y el juicio final. Hemos dedicado buen tiempo a hablar sobre la segunda venida del Señor. A través de los capítulos del libro Alfa y Omega hemos estudiado también ya algo acerca de la resurrección final. Habíamos estado hablando de que la resurrección final va a ser un evento único tanto para justos e injustos, buenos y malos. En la resurrección final no solamente resucitarán los justos, los buenos, los cristianos, no, todos vamos a resucitar. Algunos resucitarán para vida eterna y algunos resucitarán para vergüenza eterna. La resurrección tiene que ver con el hecho de que los muertos en Cristo resucitarán y las personas que aún no hayan creído el Señor en ese momento también resucitarán con un propósito. El propósito de la resurrección final es presentarse ante el juicio del Señor. Vamos hacia un último escrutinio que Dios hará con sus hijos y con todos. La resurrección final tiene que ver con la resurrección. Es el momento cuando la parte material con la parte inmaterial volverán a juntarse. ¿Se recuerdan ustedes cuando aún teníamos clases en la iglesia? Hablábamos sobre el estado intermedio, ¿ok? Cuando la muerte física hacía que separe la naturaleza del ser humano, la parte inmaterial, el alma o espíritu se iba a la presencia del Señor y el cuerpo se quedaba enterrado aquí. Durante todo este estado intermedio se acaba cuando en la resurrección final los muertos se resucitan. Los que estaban vivos al momento de la parucía no necesitan pasar por esto, pero todos seremos transformados. ¿Ok? Entonces, la resurrección final será el vencimiento, en concreto, la consumación de la pérdida de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no tiene más poder porque Cristo venció la muerte y en la resurrección final todos resucitaremos y resucitaremos con el mismo cuerpo. Aquí hay algunos que han dicho, no, yo espero que resucitaremos con un cuerpo mucho más presentable con la que tenemos. Hay algunos que incluso dicen, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Resucitaremos? ¿De qué edad resucitaremos? ¿De qué color resucitaremos? Entonces, yo creo que hay preguntas que aún nos hacemos en nuestra humanidad y caemos en la insensatez de la curiosidad humana. ¿Ok? La Biblia dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. La resurrección va a ser corporal. Así como Cristo resucitó corporalmente, también nosotros resucitaremos corporalmente. Este es un evento que va a ocurrir acompañado a la parucía. ¿Recuerdan la clase que yo le mostré esta información de un obispo del siglo II que Eusebio narra cuando se discutía la fecha de la Pascua? En esta carta que manda este obispo cristiano, él menciona que esos muertos que estaban de Felipe allí, los restos en tal lugar, aguardan la venida y el juicio y la resurrección. Estos tres eventos están amarrados, están juntos. No es que hay 7 años que los separe, ¿ok? Tampoco creemos que hay varias resurrecciones,
sino hay una sola resurrección final. Todos resucitaremos. En el dispensacionalismo sostienen que algunos van a resucitar en el rapto, otros van a resucitar antes del milenio y otros después del milenio. Creemos que no hay tipos de resurrección. Hay una sola resurrección. Finalmente, está la tercera doctrina, que es innegociable, que es el juicio final. El juicio final es el último momento de la historia. Todos, tanto cristianos como no cristianos, nos presentaremos delante de Dios para el juicio. El juicio final viene a ser el último veredicto, el último examen. La palabra de Dios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestras obras y recibiremos la recompensa o el castigo eterno. Y cada uno recibirá según haya hecho. Ahora, ¿esto cómo relacionamos con nuestra soteriología? Nosotros queremos que la salvación es eterna y de eso nos da seguridad. Ante esto, los teólogos dicen que los verdaderos creyentes, los que han sido regenerados de verdad, no deberían tener temor ni terror de ir al juicio final. Al contrario, añoramos el juicio final. Además, el juicio final no solamente será la recompensa eterna, sino que también será la vindicación en este mundo de todas las injusticias que no se sancionaron y todas las virtudes que nunca se reconocieron. En el mundo, no todo lo malo se castiga y no todo lo bueno se premia. De hecho, que Eclesiastés ya menciona en sus textos diciendo que he visto justos que han sido sepultados como si fueran injustos, e injustos que han sido sepultados con honores. El juicio final será el juicio también y la vindicación para aquellos que nunca encontraron justicia en este mundo. Con el Señor viene la verdadera justicia, y una justicia que no dependerá de testigos ni de labios humanos, que demuestren el acto o el hecho. Dios mismo vendrá, Jesucristo será el que haga la justicia, traerá justicia, y Él sabrá recompensar a cada uno según lo que hizo. Queridos hermanos, hasta aquí llegó el curso. Ha sido un viaje muy interesante a través de todos los temas de la escatología, desde que empezamos el primer curso de introducción a la escatología hasta ahora que estudiamos el juicio final. Yo deseo, anhelo, y es mi anhelo, mi deseo, que cada uno de ustedes haya aprendido siquiera algo sobre los acontecimientos que vienen y que nosotros podamos afianzar nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor, que todos los temas que tienen que ver con la escatología, en lugar de provocarnos pasividad, miedo y de terror, debe provocar en nosotros un anhelo y una esperanza, debe provocar en nosotros el deseo de vivir una vida santa y consagrada al Señor, ocupado en las cosas del Señor, ocupado en ayudar a los hermanos y sobre todo en añorar el retorno de la parucía. Yo me quedo con la frase de este gran teólogo Vos, dice que la parucía es el punto esencial, es la clave, es lo inevitable, es el punto de partida. La parucía para nosotros es el fin de todo esto y es el inicio de todo lo que viene. Que el Señor les bendiga, que el Señor
pueda prosperar en todos los aspectos sus hogares. Buenas noches y que el Señor les bendiga.